Hola, ¿qué tal? Venga, vamos a empezar con una pregunta rápida, muy directa. Si ahora mismo cayeran del cielo 10 euros en la mano de alguien, ¿qué se podría hacer con ellos? ¿Gastarlos? ¿Guardarlos? A ver, Bueno, pues justo de eso va lo de hoy. Vamos a montar un auténtico plan maestro para el dinero. El objetivo, que esos 10 euros o la paga o lo que sea que llegue, pues que trabaje de la forma más inteligente posible. Venga, al lío. Este plan maestro lo vamos a dividir como en 5 fases, 5 niveles. Primero, lo básico, las reglas del juego. Después, veremos cómo hacer que el dinero tenga como un superpoder, la magia del crecimiento. Luego, una pregunta interesante, ¿se puede ser dueño de un trocito de una empresa? De ahí saltaremos al gran supermercado de las acciones y terminaremos descifrando ese juego tan famoso de los toros y los osos. Venga, pues empezamos. Fase 1. El plan maestro arranca ya, con lo primerísimo de todo, las reglas del juego del dinero. Mirad, en el fondo todo se resume en esto. Una balanza. La balanza del éxito, podríamos llamarla. A un lado tenemos los ingresos, que es todo el dinero que entra. Pues eso, la paga, un regalo de los abuelos, lo que sea. Y al otro lado, los gastos, el dinero que sale, en chuches, en un videojuego, en entradas de cine. La regla de oro, la más importante, es que la balanza se incline siempre hacia los ingresos, o como mínimo que esté equilibrada, que no se hunda por el lado de los gastos. Y justo antes de gastar, antes de que salga un solo céntimo del bolsillo, llegamos a un cruce de caminos. Y aquí hay que pararse a pensar y hacerse la pregunta del millón, la más importante de todas. En serio, ¿esto lo necesito de verdad? ¿O es que simplemente lo quiero? Fijaos bien en la diferencia, que es clave. Una necesidad es algo que se necesita sí o sí. Si hay hambre, una manzana. Para el cole, un cuaderno. Simple. Un deseo o un capricho es algo que nos hace mucha ilusión, claro que sí, pero que si no lo tenemos, pues no pasa nada. Esa bolsa de patatas o ese cuaderno tan chulo con purpurina que cuesta el triple. Ojo, que no hay nada de malo en darse un capricho, para nada. El truco está en hacerlo siempre después de haber cubierto las necesidades. Y para esto hay un truco, un mapa para el dinero súper fácil, la regla del 50-40-10. También se le llama el método de las 3 huchas. Es muy sencillo. De todo el dinero que entre, la mitad, el 50%, va directo a la hucha del ahorro. Ese dinero es para el yo del futuro. Luego, un 40%, una buena parte, es para gastar ahora, para disfrutar, para los caprichos, sin sentirse mal por ello. Y queda un 10% que se puede dedicar a compartir, a ayudar a otros. Vale, ya tenemos la hucha del ahorro llenándose poco a poco. Pues ahora viene la parte más emocionante. Subimos de nivel. Es el momento de desbloquear el verdadero superpoder del dinero, la magia de que crezca por sí solo. Pero antes de nada, hay que conocer al villano de esta historia. Se llama inflación. Imaginad que es como un monstruo invisible que se va comiendo el valor del dinero, poquito a poquito. El ejemplo del helado es perfecto. Si hace 10 años un helado costaba 1 euro y hoy cuesta 2, pues ese euro que se guardó en la hucha ya no te compra el helado. Ha perdido la mitad de su poder. Y por eso, precisamente por eso, el dinero que se ahorra tiene que crecer, tiene que correr más rápido que ese monstruo. Y el arma secreta para vencer a la inflación, el superpoder del que hablábamos, se llama interés compuesto. La mejor forma de entenderlo es con la bola de nieve. Empiezas con una bolita pequeña, tu ahorro. La echas a rodar y va cogiendo más nieve. Pero ¿qué es lo más alucinante? Que cuanto más grande es la bola, más nieve recoge en cada vuelta. Crece cada vez más rápido. Pues con el dinero pasa igual. Las ganancias que genera tu ahorro generan a su vez nuevas ganancias. Es una locura. A ver, vamos a hacer un pequeño juego mental, un reto. ¿Qué se elegiría? Opción A, 1.000.000 de euros, aquí y ahora, toma. Opción B, un solo céntimo, uno, pero que se va duplicando cada día durante un mes, durante 30 días. 1.000.000 ya, un céntimo que se duplica. Hay que darle una vuelta, ¿eh? Pues la respuesta es increíble. Ese céntimo solitario, al cabo de 30 días, se convierte en más de 5 millones de euros. Es una pasada. Al principio, los primeros días, parece que no pasa nada, un céntimo, 2, 4, es muy poco. Pero el crecimiento al final es explosivo. La lección aquí es brutal. Los dos ingredientes secretos para que el dinero crezca son el tiempo y la paciencia. Vale, ya está claro que el dinero tiene que crecer para no perder la partida contra la inflación. Pero, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues vamos a explorar una de las herramientas más famosas para conseguirlo. Y lanza una idea al aire. ¿Y si se pudiera ser propietario de un trocito de una empresa? Vamos a ver qué es eso de una acción.
Una acción, en el fondo, es eso. Un trocito muy pequeño de una empresa. Es como si una empresa fuera una pizza gigante y cada acción fuera una porción. Si la empresa se divide en 100 partes iguales y alguien compra una de esas partes, pues enhorabuena, ya es dueño del 1% de toda la empresa, ya es un accionista. Vamos a ponerle números con un ejemplo. Imaginemos que creamos una empresa de drones, y esa empresa vale 100.000 euros. Si decidimos dividirla en 100 acciones, 100 trocitos iguales, la cuenta es fácil, 100.000 entre 100, pues cada acción, cada trocito, tiene un valor de salida de 1.000 euros. Ya que llega una de las ideas más importantes. Una acción tiene, en realidad, dos valores. Por un lado, está el valor nominal. Es como el precio oficial, el que está escrito en el papel. En nuestro caso, los 1.000 euros de la acción del dron. La analogía con los cromos es genial. Es como los 20 céntimos que pone en el sobre. Pero luego está el valor de mercado, y esto es lo que la gente está dispuesta a pagar por ella hoy. Si abres ese sobre y te toca el cromo de Lamine Yamal y todo el mundo lo busca, pues ese cromo ya no vale 20 céntimos. A lo mejor alguien paga 20 euros por él. Pues ese es su valor de mercado. Y cambia todo el rato. Perfecto. Ya sabemos qué es una acción y que su valor cambia. Pero, ¿dónde se hace todo esto? ¿Dónde se compran y se venden? Pues para eso existe un sitio, el gran supermercado de las acciones. Y en este supermercado hay como dos pasillos. El mercado primario, que es como el día del lanzamiento de un videojuego nuevo. La empresa saca sus acciones a la venta por primera vez y el dinero que se consigue va directo a la empresa, pues para que pueda crecer, inventar cosas nuevas. Y luego está el mercado secundario. Esto es como cuando alguien le vende un juego de segunda mano a un amigo. Los inversores se compran y venden las acciones entre ellos. El dinero se mueve de un bolsillo a otro, pero la empresa ya no ve un euro de esas transacciones. Y con esto llegamos a la última parte del plan, la más movidita. Vamos a entrar en el juego de los toros y los osos. La gran pregunta es, ¿pero por qué narices los precios suben y bajan tanto como una montaña rusa? Pues para explicarlo, en el mundo de la bolsa se usan dos animales. Cuando el mercado es toro, o bull market, que dicen en inglés, significa que hay optimismo, que la gente cree que todo va a ir bien y los precios suben. Piensa en cómo ataca un toro, con los cuernos de abajo hacia arriba. En cambio, cuando el mercado es oso, o bear market, es que hay miedo, pesimismo y los precios caen, como el zarpazo de un oso, de arriba hacia abajo. Y para entenderlo, nada mejor que volver a nuestra empresa de drones. Imagina que sale una noticia. Nuestros drones irán a Marte. ¡Boom! Optimismo total. La gente quiere comprar acciones y el precio se dispara. Eso es mercado toro. O que un influencer súper famoso dice que nuestro dron es el mejor, más mercado toro. Pero, ¿y si sale la noticia de que las baterías explotan? Pues pánico, todo el mundo a vender. Mercado oso. Ojo a este que es el más interesante. La empresa anuncia que ha ganado muchísimo dinero, pero los expertos esperaban que ganara todavía más. Pues aunque parezca increíble, eso puede provocar un mercado oso. Y ya ni hablamos de un rumor, aunque sea falso. El miedo se contagia y los precios se desploman. Así que aquí está la clave de todo. La regla de oro del mercado. No basta con que a una empresa le vaya bien. Tiene que irle mejor de lo que la gente se esperaba. Todo, absolutamente todo, gira en torno a las expectativas. Y con esto, el plan maestro está terminado. Vamos a hacer un repaso súper rápido. Los 5 pasos clave. 1. Planificar, poner en la balanza los ingresos y los gastos. 2. Diferenciar siempre entre necesidades y deseos. 3. Aplicar la regla 50-40-10 para que el ahorro sea lo primero, siempre. 4. Usar la magia del interés compuesto para que el ahorro crezca. Y 5. El más importante quizá, entender las reglas del juego antes de ponerse a jugar. El mapa ya está dibujado. El plan maestro está sobre la mesa. Así que la única pregunta que queda en el aire es, ¿cuál va a ser el primer paso?